Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos al showroom de Electromedia. Saludos desde Italia. Estoy muy emocionado de ver el inicio de esta serie de seminarios web en español. Ahora comencemos con nuestro programa. Permítame de presentarme. Mi nombre es Luca Balzani de Electromedia, la empresa matriz de Audison. Seré su anfitrión durante esta serie de seminarios web. He estudiado electrónica, soy un viajero apasionado y llevo más de 25 años en ventas internacionales. He vivido en muchos lugares, pero volví a casa, en la costa este de Italia, y actualmente me desempeño como gerente de área de exportación para los mercados de Asia-Pacífico en esta empresa. Pasé mucho tiempo aprendiendo las preferencias y necesidades de los especialistas en car audio de todo el mundo y decidí transferir mi experiencia con los productos Audison a esta serie. En este camino me va a acompañar uno de los principales expertos en audio y acústica para automóviles de América Latina. En vivo, desde Guadalajara, Jalisco, México, doy la bienvenida al ingeniero Alejandro Docampo. Hoy tengo muchas cosas que compartir y preguntas que hacerte, Alex. Muchas gracias, Luca. Saludos y fuerte abrazo para ti y a todos los que nos escuchan. Estoy feliz de poder ayudarte en esta tarea y espero entiendan mi mezcla de argentino y mexicano. Lo entenderé yo, no va a ser un problema para los demás. Antes de comenzar, permíteme recordarles a nuestros invitados los próximos episodios de esta serie y los contenidos que estaremos compartiendo. Como ven en la imagen en pantalla, esta serie está compuesta por 6 episodios de aproximadamente 45 minutos cada uno. Este es el primero y transmitiremos en vivo miércoles por medio a las 12 del mediodía, hora de Mexico City. Como ven, cada 15 días a partir de hoy, 20 de enero, 3 y 17 de febrero, 3, 17, 31 de marzo. Para aquellos que ya se registraron, les enviaremos un correo con los enlaces de los seminarios webs. No te pierdas ninguno, todos son importantes y ricos en contenidos. La decisión sobre la adaptación y programación de esta serie en castellano ha surgido de las numerosas solicitudes recibidas de diferentes países, latinos y no. Por eso especificamos los horarios de transmisión en las diferentes longitudes. En México, como he dicho, Mexico City a las 12, Lima, Bogotá y Quito a la 1 de la tarde, Caracas a las 2, Santiago de Chile a las 3 y Buenos Aires a las 3 también de la tarde, San Paulo en Brasil a las 3, Los Ángeles a las 10 de la mañana, Denver a las 11, Dallas es la 12, Miami a la 1 de la tarde. Yendo hacia Europa, a las 6 estaremos en Londres y a las 7 en Madrid. Ahora que hemos compartido nuestra agenda de las próximas semanas, comencemos con este viaje. Y una primera curiosidad que tengo, Alejandro, ¿cómo te convertiste en un especialista en esta área? Comencé en car audio en Argentina a fines de los 80, cuando las unidades principales OEM no eran muy avanzadas y la salida negativa de bocinas se conectaba a tierra. Esto hace más de 30 años. 30 años es bastante tiempo. Y por cierto, ¿sabías que Electromedia comenzó a lidiar con la adaptabilidad de la unidad principal desde un poco antes? Estoy seguro que el nombre en clave HP110 no te suena familiar, ¿verdad? La verdad que no. ¿Qué es eso? Bueno, el HP110 es el primer amplificador Audison con ganancia ajustable, el único en el mundo compatible con todas las fuentes existentes en esta época, incluidas las OEM. Era el año 1984. De verdad. Entonces, hace 37 años que Audison ya se ocupaba de la integración automotriz. Realmente quedé muy impresionado cuando visité las instalaciones de Audison en Italia y vi los avances que habían logrado a lo largo de los años. Cuéntanos más un poco sobre esos productos. Bien, repasemos rápidamente nuestra historia de innovación y progreso. En la siguiente imagen se puede ver a 3 soñadores. Su sueño era construir el mejor amplificador de car audio del mundo. Era el año 1979 y aquí es donde comienza la historia.
Se necesitaron 3 años para sacar el primer amplificador de marca Audison, el CA800. Era el año 1982 y la selección italiana de fútbol ganó la Copa del Mundo. Sí me acuerdo. ¿Del amplificador? No, de la Copa del Mundo. ¿Es la verdad? Bueno, yo prefiero la otra, la del 86. Qué tiempos y qué jugadores. Permítanos homenajear a 2 grandes jugadores que han fallecido el año pasado, pero que nos siguen haciendo soñar. Paolo Rossi y Diego Armando Maradona, que descansen en paz. Ahora seguimos con nuestra historia. Como se mencionó antes, el año 1984 salió el primer amplificador con sensibilidad ajustable, que era compatible con todas las fuentes en el mercado en ese tiempo. Siguiendo con el progreso y la innovación, en 1992 salió el LR3081, el primer amplificador especializado en subwoofer. En el mismo año, 1992, el peldaño que cambió la historia del car audio, el HR100, definido por la prensa especializada como el amplificador, siendo la nueva referencia high-end para la electrónica móvil. Con un cuidado maniático por los detalles estéticos y de ingeniería, nuevos productos fueron lanzados en los mercados internacionales. El HV16 ha sido el primer bestseller en el mercado. Fue el año 1994. La serie VRX fue la primera línea de amplificadores de arquitectura abierta, donde el usuario podía agregar funcionalidades y accesorios opcionales. También tenía un dispositivo que se podía instalar para impulsar la polarización de clase A con el clic de un botón. Volviendo con productos legendarios, por favor conozcan el HV20, considerado por los especialistas como el mejor amplificador móvil de todos los tiempos. Y fue el año 2008 cuando Electromedia sintió que había una necesidad para la innovación real desde el punto de la gestión de los señales. El Beat One fue la respuesta a ello, el primer DSP independiente con tecnología de audio totalmente digital. Progresando en este camino, en 2014, la serie AP Beat vio la luz. Este fue el primer amplificador de 8 canales puenteables con DSP. La historia alcanza nuestros tiempos y las últimas noticias revolucionarias fueron anunciadas a finales del año 2019, redefiniendo los estándares del DSP del automóvil, el Beat One HD virtuoso. Ha establecido nuevos estándares para los logros tecnológicos de Audison. La buena noticia es que los soñadores siguen sentándose y trabajando diariamente en la compañía. Y es solo gracias a la pasión por nuestro sector, las inversiones en recursos humanos, en el desarrollo de productos que podemos permitirnos seguir marcando el ritmo de la innovación. Y aquí es donde el sueño nos ha llevado. Esta es una imagen de nuestra situación actual, celebrando 33 años de innovación. Seguimos siendo muy humildes cuando es nuestro turno de aprender y escuchar a nuestros diseñadores, pero muy ambiciosos para el desarrollo de producto y mejorar nuestros logros. Gracias por mostrarnos todo esto. La verdad lo aprecio mucho. Es un placer, Alejandro, y vale la pena compartir la herencia de Audison. A veces, incluso nosotros, nos olvidamos de cuánto producto e innovaciones hemos realizado a lo largo de los años. Ahora volvamos a tu historia, ¿ok? Estabas diciendo que en 2003 comenzaste a medir unidades principales. ¿Por qué estabas haciendo eso? En verdad, todo comenzó unos años antes. Todavía estaba yo en la Argentina y el dueño de la empresa donde trabajaba compró una camioneta nueva, 0 kilómetros, y quería conservar su estéreo original de cassette porque tenía sus músicas favoritas grabadas en ese formato. ¿Y puedo preguntarte qué coche era ese? Sí, era una Honda Odyssey 98. Y como la empresa vendía amplificadores y bocinas, pues había que ponerle sonido al carro del patrón. Claro. Yo era juez de sonido en aquella época y teníamos un RTA. Entonces se me hizo fácil medir las salidas del estéreo y comparar incluso las diferencias entre cassette y CD y ver cómo usar un RTA para medir señales eléctricas por primera vez en mi vida. Por suerte esa señal de audio era muy simple, pero en los años siguientes, a medida que seguía midiendo sistemas OEM, las señales se volvían cada vez más complejas.
Los sistemas han cambiado mucho desde aquellos años a la actualidad. Nosotros trabajábamos de manera muy autodidacta, pero hoy en día tienen mucho más equipo, capacitación e información disponible que en aquellos años. La instalación de un buen sistema de sonido en los automóviles modernos a menudo parece imposible para el propietario del vehículo y muy difícil para el instalador de sonido automotriz. En la década de los 80 esto no sucedía. ¿Qué ha cambiado realmente? Muchas cosas han cambiado. Para empezar, yo era más delgado y tenía más pelo en la cabeza. Ya, Pero además de eso, en los 80 o 90, al igual que ahora, a nadie le gustaba el sonido de agencia, si es que el auto venía con estéreo. Pero era mucho más fácil colocar un estéreo, porque en cuestiones de formas y tamaño había compatibilidad para el reemplazo. En la siguiente imagen se puede ver el interior de un Jetta que traía estéreo de tamaño de un DIN, que es el mismo tamaño que hasta hoy tienen las unidades aftermarket, y además su salida de audio era de rango completo. entonces, en el siglo pasado, colocar un mejor receptor en el tablero, reemplazar bocinas, incluso agregar un amplificador, no era tan difícil. En aquel tiempo no, Mm. pero ahora los autos vienen con radios de diferente tamaño, traen amplificador externo y aunque presuman sistemas de sonido premium, realmente no suenan muy bien. No, no, no lo hacen, por suerte. Por suerte para nosotros no, pero para mejorar eso, los especialistas deben enfrentar el desafío de que la electrónica y el diseño del automóvil han cambiado mucho. Como puedes ver en la siguiente imagen, en los autos modernos la unidad principal a menudo se distribuye por todo el tablero. La pantalla está por un lado, los botones en el volante, el sintonizador por otro lado. Ya no está todo en un solo módulo y por eso es mucho más difícil de reemplazar. Además, ahora se realizan funciones que no son del audio dentro del receptor. Tienes llamadas telefónicas, navegación GPS, campanas de alerta, cámara de reversa, llamadas al centro de servicio telemático y ni hablar, CarPlay, Android Auto y un largo etcétera. Entonces, es por todo eso que el usuario ya no quiere cambiar el receptor, porque tiene todo lo que necesita en cuestiones de conectividad, pero sí quiere un mejor sonido. Pero ya no está tan fácil. Hay obstáculos para conseguir un mejor sonido. Se puede preguntar cuáles son los obstáculos más comunes para mejorar el sonido, pero manteniendo la unidad principal OEM. Sí, mira, son varios. Como venimos diciendo, antes las unidades principales OEM, las que decimos de fábrica, solían tener una salida de 2 canales estéreo y de rango completo. A lo mejor había alguna diferencia en los conectores, o sea, no utilizaban conectores estándar, pero el tipo de señal de sonido era la misma que la que traían los estéreos aftermarket. Déjame buscar aquí una imagen y mostrarte qué significa full range o rango completo en relación con el espectro de audición humano. Veamos estos gráficos de respuesta en frecuencia para explicarte cómo funciona. Este gráfico te dice que el oído humano percibe sonidos comprendidos entre 20 y 20.000 Hz. Y cuando la unidad principal entrega a su salida una señal que abarca todo el rango, a eso es lo que llamamos full range o rango completo. En los siguientes gráficos te voy a mostrar subdivisiones de ese espectro audible. Fíjate, las notas graves están del lado izquierdo, las notas del medio rango en la parte central y los agudos hacia la derecha. En el dominio de la acústica, que es cuando el sonido está en el aire, esas mediciones se realizan con un micrófono y un equipo que llamamos analizador de tiempo real o RTA. Ahora bien, los micrófonos detectan las variaciones de presión sonora en el aire, pero nosotros queremos medir y detectar cómo es la señal dentro de los cables, exactamente a la salida de la unidad principal. Entonces vamos a cambiarnos de dominio. Ahora vamos a pasarnos al dominio del audio. Aquí la señal es eléctrica. Tenemos voltaje a la salida del estéreo. Enviamos ese voltaje a los amplificadores y los amplificadores envían voltaje a los altavoces. ¿Cómo medimos eso en función de la frecuencia? Dicho de otra manera, ¿cómo medimos una señal que abarca desde 20 hasta 20.000 y que es eléctrica
que está dentro de un cable. Debemos utilizar un analizador de tiempo real que pueda medir señales eléctricas, además de señales acústicas. Si el resultado de la medición es una señal plana, que cubre todo el rango de 20 a 20.000, eso significa que todos los sonidos se reproducen de forma igualitaria y que la señal es full range. En este caso, la unidad principal trata a todos los sonidos de la misma manera y no enfatiza ni atenúa ninguna nota. Los viejos estéreos de cassette, como el que yo medí aquella vez, entonces no tenían una respuesta plana. Atenuaban la señal en los graves bajos y los agudos altos, y a menudo había alguna desviación hacia arriba y hacia abajo en el rango medio. Pero una respuesta plana ha sido el objetivo de los fabricantes de amplificadores y unidades principales durante mucho tiempo. Pues sí, la parte electrónica del amplificador podía tener respuesta plana, pero de nada servía porque las grabaciones análogas de una cinta de cassette eran las que no alcanzaban los extremos del espectro audible. Por eso, un gran salto hacia arriba de las grabaciones digitales con los discos compactos fue que ahora ya podían alcanzar y grabar desde 20 a 20.000 y hacerlo de forma plana. Pero luego, todo se desvirtuó. Aquí es donde comienzan los obstáculos. El primero que observé, midiendo las unidades OEM, es que comenzaron a ecualizar la señal de salida. O sea, yo ponía los controles de la radio en flat, plano, y reproducía con un CD ruido rosa, que es una señal plana. Y la medición del RTA en los cables no mostraba la salida algo plano. O sea, había ecualizaciones ocultas. Cuando investigué de por qué hacían eso, descubrí que intentaban hacer que sus altavoces de muy bajo rendimiento sonaran un poco mejor o por lo menos disimular todas sus deficiencias. Algunas de esas señales tienen mucha desviación de una señal plana. Sí, claro, y me gustaría resaltar el hecho de que los componentes de infoentretenimiento OEM, como unidades principales, altavoces, amplificadores OEM, son el resultado de muchos compromisos hechos de los fabricantes de automóviles. Presupuesto reducido, restricciones para combinar con el diseño interior, la ubicación de los altavoces, reducción de peso para cumplir con el consumo de combustible y varios más. Correcto, esa es una realidad actual. Y por eso estamos explicando a nuestros clientes cómo reconocer esos casos, para enseñarles las soluciones y para que puedan obtener un rendimiento que coincida con sus expectativas. Vamos a mostrarte otro gráfico que aquí tengo. Wow, eso no es plano. No lo es, ¿verdad? El subgrave está atenuado. El bajo se enfatiza. Los agudos, el medio rango atenuado y los agudos también están atenuados. Entonces, como te decía, esta respuesta tiene la intención de hacer que los altavoces de bajo rendimiento suenen menos molestos. Y por eso, cuando los reemplazamos por mejores altavoces, esta ecualización oculta hace que no suenen bien. Ah, sí. Por ejemplo, en el pasado escuché de algunos especialistas en audio, para automóviles por supuesto, que instalaron excelentes parlantes y sabían que eran parlantes con un gran sonido, pero no sonaron bien en ese caso. También me llegaron reclamos de ese tipo, pero ahora que lo estamos mostrando, seguro ven la explicación a sus problemas. ¿Sabes que los procesadores Audison Beats abordan esos problemas? Sí, porque pueden corregir automáticamente la señal que estamos usando. Si el sistema OEM no reproduce bajas frecuencias y las filtra para evitar la distorsión en sus bocinas de bajo rendimiento, entonces agregar un subwoofer no reproducirá subgraves, porque esas frecuencias están ausentes desde la salida de la unidad principal. Otro ejemplo, si el carro no trae tweeters y entonces la señal está aumentada intencionalmente en alta frecuencia para compensar la falta de ese tipo de bocina. Ahora, el especialista instala tweeters, ¿qué va a pasar? Van a sonar exagerados. Eso parece un grave problema. ¿Estás diciendo que aquí como está la señal, si nuestros clientes agregan un subwoofer, no conseguirían mejorar la cantidad de graves? Es correcto.
y que eso se llama ecualización oculta. Correcto. Ese es un escenario que no le gustaría enfrentar a ningún instalador, pero se me ocurre una solución. Audison tiene disponible para todos los procesadores bit una función llamada de ecualización. Así de sencillo. Ponemos el CD Audison con ruido rosa, activamos la función de ecualización, dejamos que el procesador de forma automática se ocupe de eso. Correcto. Con eso conseguimos una señal plana a la entrada del procesador, que además lo hace de forma automática, ahorrando tiempo y facilitando el trabajo del instalador. En conclusión, el primer obstáculo que te menciono, ecualización oculta, resuelto con la de-ecualización de Audison. Y ahora el instalador podrá agregar un subwoofer y colocar mejores bocinas, porque ya tiene una señal plana de rango completo en la entrada del procesador, lista para ser dirigida a los nuevos componentes. Muy bien, continuemos. Un segundo obstáculo que a veces veo en las unidades de fábrica es una ecualización dinámica. Antes oculta, ahora dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Significa que la ecualización cambia con la posición de la perilla de volumen. Esto es algo un poquito más elaborado. Lo hacen de fábrica nuevamente porque sus altavoces no responden de igual manera a bajo que a alto volumen. Aquí te muestro otro ejemplo. Observa esta gráfica de un Volkswagen. Puedes ver que a volumen bajo, con menos de 9 clics, los graves están realzados. Exactamente con 9 clics, la salida se vuelve plana. Pero de 9 clics para arriba y hasta 40, los graves se desvanecen. Esa caída es casi por completo donde trabaja el subwoofer. A medida que se sube el volumen, los graves se vuelven más débiles. Entonces aquí hago un llamado de atención. Cuidado, alerta. Si calibramos el procesador a cierto nivel del estéreo de fábrica, pero luego le movemos al volumen de la radio y la ecualización dinámica hace de las suyas, pues todo el ajuste fue inútil. Eso parece otro gran obstáculo. ¿Estás diciendo que la unidad principal tiene integrado un ecualizador que cambia al subir el volumen? Sí, correcto. Y por eso se le llama ecualizador dinámico. Así es. Otro escenario tampoco le gustaría enfrentar a un buen instalador. Pero como antes, creo que tengo una solución. Audison tiene disponible para todos los bits un control de volumen maestro que llamamos DRC. Se me ocurre que puedes dejar el volumen OEM fijo en una posición. Luego utilizar la deecualización que vimos antes para corregir la señal y dejarla plana. Y por último, usar el DRC como control maestro para obtener un sonido excelente en cualquier nivel de volumen. ¡Cham, cham! Bravísimo. Me gustó tu propuesta. En conclusión, otra vez, este segundo obstáculo, la ecualización dinámica, resuelto con el uso del DRC de los procesadores Audison. Déjame proseguir. Otro problema bastante común con los sistemas OEM es que comenzaron a utilizar múltiples vías de amplificación con cortes de frecuencia activo para cada salida. Esos sistemas se denominan multivías o frecuenciados aquí en México. Déjame mostrarte un ejemplo de un sistema OEM multivía con una salida pasa bajo y otra pasa altos filtradas activamente desde el amplificador de agencia. ¿Agregaría esto más complicaciones? Pues un poco más. Si a las ya mencionadas resulta que ahora estos sistemas no tienen ninguna salida del amplificador de agencia con rango completo, entonces debemos resolver cómo sumarlas para obtener algo full range dentro del procesador. Básicamente estás diciendo que los cables que se dirigen a los tweeters solo llevan alta frecuencia. ¿Correcto? ¿Y los que se dirigen a las bocinas solo llevan frecuencias medias y bajas? Así es. Y esto se llama amplificación multivía. Correcto.
Mira, si te gusta esta solución. Con los procesadores bit de Audison puedes activar la función de sumar entradas y obtener la información de rango completo necesaria antes de comenzar con el ajuste. Buenísimo. Hoy tenés una solución para cada problema. Me gustó. Este tercer obstáculo, autos con amplificación multivía, resuelto configurando la opción sumar en la entrada de los procesadores Audison. Luego, te voy a pasar el teléfono de mi contador a ver si también me solucionas algunos problemitas que traigo por ahí. No sé si podré tanto. Ok. Otro detalle importante a tener en cuenta es que aunque el sistema de fábrica sea estéreo, no se escucha en estéreo. Ah, caray, diría el mexicano. ¿Cómo es eso? Déjame explicarte qué significa estéreo y agregar aquí un poquito de historia. Estéreo es la forma simplificada de referirse al concepto sonido estereofónico, palabra que como todo viene del griego, estéreo, sólido y fon, sonido, y debe entenderse como el uso de dos canales de audio independientes para conseguir una sensación lo más cercana a la escucha natural. Para ubicarnos en tiempo y espacio, estamos hablando de diciembre de 1931, cuando Alan Dower Blumlein patentó en Inglaterra la grabación estéreo. Desde entonces, las grabaciones estéreo se realizan en dos canales. Se reproducen con dos bocinas, derecha e izquierda, y cuando la información de ambas bocinas llega a nuestros oídos con igual amplitud, tiempo y fase, entonces aparece la magia del estéreo, el canal central fantasma. Nuestro cerebro interpreta que hay un sonido en el centro de ambas bocinas sin la necesidad de la presencia de un altavoz en esa posición. Este sistema es bueno y muy bueno desde 1931 y se sigue utilizando en home audio hasta la actualidad, pero tiene una debilidad. Para crear la ilusión de un escenario acústico, necesitamos tener dos altavoces idénticos, orientados hacia la posición de escucha y debemos sentarnos en el centro, idealmente formando un triángulo equilátero respecto de las bocinas. Y cuando nos ubicamos de esa manera, aparece lo que llamamos el centro fantasma entre los altavoces. Ahora, el problema de los automóviles es que no traen un asiento al centro. Nos sentamos hacia los costados y cuando eso sucede, pues el escenario se revuelve. No importa lo bueno que sea nuestro equipo, esta posición de escucha causa nuevos problemas que los vamos a ubicar en una categoría, pero de problemas acústicos, que también debemos resolver y que se suman a los tres primeros que ya te mencioné, pero que eran de orden eléctrico: ecualización oculta, ecualización dinámica y amplificación multivía. Muy bien. Entonces, voy a comenzar con ellos. Problema número 4. Diferencia de intensidad entre derecha e izquierda. O sea, escuchamos más fuerte un canal porque sencillamente estamos más cerca de un altavoz que del otro. Tengo una pregunta aquí. ¿Podremos quizás arreglar eso con un bit, los ajustes independientes de nivel en cada canal? No puedo decir que no. Correcto. El problema número 4 fácilmente se resuelve con un bit de Audison, utilizando los ajustes de nivel independientes para cada uno de los canales. Continúo. Problema número 5. Otro inconveniente causado por no estar sentado en el medio del auto es que, mismo que las bocinas derecha e izquierda sean iguales, sonarán distintos desde el asiento del chofer. O sea, tendrán una diferente respuesta en frecuencia porque los altavoces del lado izquierdo están en un ángulo diferente para el oyente que los altavoces del lado derecho. Y por eso se escuchan diferente en algunas frecuencias. Si un altavoz desde el asiento del chofer tiene una respuesta que suena como esta curva aquí de color verde, y el otro altavoz tiene una respuesta que suena como esta curva aquí, pero de color rojo, podemos ver que no coinciden exactamente en todas las frecuencias. ¿Y cuál es el problema?
Analicemos una situación hipotética. Digamos que hay un instrumento grabado de tal manera que debe sonar al centro del escenario. Cuando ese instrumento toca las notas del rango medio, estas van a sonar más fuerte de un lado que del otro. Y entonces el instrumento parece desplazado hacia el lado de la bocina que suena más fuerte. Ahora bien, cuando ese mismo instrumento ahora toca notas más agudas y es el otro canal el que suena más fuerte en esas frecuencias, entonces, ¿qué va a pasar? La imagen central se mueve hacia el otro lado y el instrumento parece correrse dentro del escenario. Y eso no debería hacerlo. Alto ahí. Y te lo digo in italiano. Penso di avere una soluzione. Entonces, corregimos esto con los procesadores bit de Audison, porque pueden ecualizar la salida izquierda y derecha de manera diferente, para que la respuesta coincide en el punto de escucha, ¿correcto? Exactamente así. Este problema 5, diferente respuesta en frecuencia, también resuelto con un Audison bit, porque pueden ecualizar distinto el canal izquierdo del canal derecho. Ahora bien, todos los procesadores bit ecualizan automáticamente la señal eléctrica OEM a su entrada con la función de ecualización, pero también optimizan la señal acústica del nuevo sistema ecualizando la salida de forma diferente entre canal izquierdo y derecho. O sea, tienen ecualizador de entrada para señal eléctrica y ecualizador de salida para señal acústica. No muchos procesadores tienen esta capacidad. También ayuda mucho a minimizar este problema utilizar mejores altavoces, especialmente conjuntos de componentes de 3 vías. Sí, claro. Y Audison tiene conjuntos de componentes de 3 vías en cada línea de altavoces. Ese es el kit APK 163 de la línea prima. Muy bien, muchas gracias por mostrarlo. Continúo con los problemas. Otro problema que voy a nombrar como número 6, y es una consecuencia de sentarse hacia un lado, son las cancelaciones de fase. Por no estar los dos altavoces a la misma distancia de la posición de escucha, incluso una pequeña distancia de recorrido, alrededor de medio metro, causa problemas, ya que la señal de ambas bocinas llega a diferente tiempo. Esas diferencias de tiempo provocan cancelaciones de fase, que en ingeniería las llamamos filtro peine, y afectan principalmente a cualquier sonido que en el CD estuviera grabado en el centro del escenario. Otra imagen que te voy a mostrar. Se muestra el gráfico de las cancelaciones de un automóvil de tamaño promedio. Eso luce horrible. ¿Verdad que sí? Cada una de esas caídas se produce cada vez que dos altavoces están a diferente distancia del que escucha. Entonces, algunas frecuencias llegan desfasadas 180 grados a la posición del oyente. La mayoría de los especialistas en car audio han conectado dos subwoofers en polaridad opuesta al menos una vez y notaron que no hay graves. Ese es un ejemplo de cancelación de 180 grados, ¿verdad? Correcto. Es un ejemplo muy particular. Aunque la polaridad y la fase son cosas diferentes, sirve para entender que, por más que intenten arreglar el problema con el ecualizador, no podrán, porque cuanto más impulso agreguen, más luchan ambos lados entre sí y la cancelación persiste. Este problema es problema de fase. No se puede arreglar el filtro peine con el ecualizador. Entonces ese problema se soluciona con los procesadores bit ajustando el retardo o alineación de tiempo a la ubicación del asiento del chofer. Y así podemos volver a poner los altavoces en fase en toda la frecuencia, ¿cierto? Correcto. Así que el problema 6, corrimiento de fase, también solucionado con un procesador bit. Ahora bien, hay que ser claros en este punto y entender que el retardo se ajusta a una posición específica, la del chofer en este caso, simulando que está sentado en el medio del auto y para él aparecerá el centro fantasma, porque así funciona el sistema estéreo.
solo con dos bocinas y es efectivo en una posición de escucha. Los otros asientos no tendrán la misma suerte. Ahora bien, en los sistemas actuales hay algunos más elaborados que utilizan un tipo de procesamiento digital adentro de la radio. Entonces, modifican la información estéreo de dos canales para obtener mayor cantidad de canales de audio, con el objetivo de tener un sonido más o menos parejo en ambos asientos, en lugar de tener uno que suena muy bien, pero solo en un asiento, aunque no tan bien en el otro. Este proceso se llama upmixing y necesita el agregado de un altavoz de canal central en el medio del tablero para obtener un escenario a dos asientos. Vamos a llamar a este sistema problema número 7. Pero un momento, ¿a qué te refieres con upmixing? Déjame que te explique. Como venimos diciendo, el estéreo crea un centro fantasma sin la necesidad de una bocina de canal central, solo si estás sentado en el centro o si has realizado la corrección de tiempo al asiento del chofer con un bit de Audison, por ejemplo. Mientras que el upmixing, a través de un proceso digital, toma la información estéreo de dos canales y crea un tercer canal, pero que ya no es fantasma. Entonces necesita el agregado de una bocina en el centro del tablero para obtener la sensación de centralidad desde ambos asientos. Esto ahora se utiliza en muchos autos para conseguir un sistema estéreo en dos asientos que suenen similares. Entonces, presta atención a un pequeño detalle. Si vamos a integrar un procesador a una radio OEM que trae sistema upmixing, como trabaja con más cantidad de canales, necesitas un procesador que a su entrada admita al menos canal derecho, canal izquierdo y canal central. Y Audison siempre tuvo esta capacidad desde el primer bit 1. Antes el upmixing se podía desactivar. Se apagaba en el menú de la radio el Logic 7 o Center Point o algo parecido, así se llamaban. Entonces, la información del centro regresaba a los canales derecho e izquierdo. Entonces ahora tomabas esas señales para la entrada del procesador e integrabas tu sistema estéreo de dos canales y lo ajustabas normalmente. Pero últimamente he visto radios OEM con sistema upmixing que no tienen menú de desactivación. Y en estos autos, si no conectas el canal central en la entrada del procesador, se pierden todos los sonidos de la grabación que deberían estar en el centro del escenario. Y normalmente es el cantante. Eso no es bueno. Por eso debemos conservar, en ese caso, el upmixing. Pero además esos sistemas suelen tener mucho más de 3 canales, ¿verdad? Sí, esa es una de las razones por las cuales el virtuoso de Audison trae 12 canales de entrada y trae una función especial que se llama modo de paso. Aparece como pass-through. Este modo permite conservar cualquier característica que esté usando el sistema OEM sin forzarlo a sumar los canales cuando esa no es la mejor opción. Por ejemplo, nunca deberíamos sumar los altavoces traseros con las bocinas traseras de surround. Estas necesitan permanecer separadas. Te hice como ejemplo aquí una configuración de entrada de un virtuoso que está en modo de paso. Fíjate, tenemos un canal central pasivo de 2 vías, un set frontal activo, un set trasero también en pasivo de 2 vías, más 2 bocinas de surround traseras, más un subwoofer. Todo eso está conectado a la entrada, por separado y en modo pass-through. Y gracias a esta configuración de entrada, podemos mejorar mucho un sistema upmixing, agregando mejores amplificadores a la salida, reemplazando también por mejores bocinas y realizando los ajustes adecuados para obtener ahora entonces un escenario amplio, de buena calidad tonal y con una imagen central aceptable para ambos asientos delanteros. Y no es común encontrar procesadores que puedan manejar un doble juego de bocinas traseras.
Comprendido y perfectísimo. Entonces, el problema 7 de integración a sistemas OEM con App Mixing, que no se puede desactivar, se soluciona con un virtuoso de Audison. Ahora bien, ¿existen otras razones para utilizar el modo de paso o solo era para el App Mixing? Bueno, hay otro caso, que vamos a enumerarlo como problema 8. Son los sistemas OEM que para obtener un escenario estéreo a dos asientos utilizan All Pass Filters. Algunas personas lo llaman Phase EQ, o sea, ecualizador de fase. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Están intentando cambiar la fase de la señal, pero en frecuencias muy concretas, para eliminar las cancelaciones de esas frecuencias desde ambos asientos delanteros y conseguir un escenario estéreo a dos asientos. Pero a diferencia del App Mixing, en este caso, sin la utilización de una bocina de canal central. No es perfecto, pero es simétrico. Tal vez alguien aquí no sepa, incluyéndome a mí, sobre el concepto de All Pass Filter. ¿Puedes intentar explicarlo? Sí, claro. Los filtros pasa altos y pasa bajos trabajan atenuando la amplitud de la señal a partir de la frecuencia de corte. En cambio, un all pass filter deja pasar a todas las frecuencias con igual ganancia, pero cambia la fase de la señal en el punto donde está aplicado. Por ejemplo, un all pass filter de segundo orden invierte 180 grados, como si volteara los cables de los altavoces, pero con una gran diferencia. Solo lo hace en un rango definido de frecuencias, porque además puede ajustarse el ancho de banda del filtro. Por ese motivo se los llama ecualizadores de fase, porque la fase solo se modifica en la frecuencia donde se aplica el filtro y no en las otras. Ahora bien, para saber si el sistema OEM utiliza All Pass Filter, y como es difícil medir la fase directamente, lo que se hace es intentar ver los efectos que la fase provoca en cuestiones de cancelaciones. Y otra vez voy a mostrarte un ejemplo. Mira, aquí tienes un diagrama de fase en donde el sistema OEM utiliza en el canal 1 la misma fase para todas las frecuencias, pero en el canal 2 tiene aplicado un All Pass Filter que invierte 180 grados a la fase en 200 Hz. ¿Te acuerdas del gráfico del filtro Peine? Esa era la medición acústica desde un asiento, cuando dos bocinas de puerta, por ejemplo, reproducen rango completo. Y ahí podemos ver todas las cancelaciones. La de mayor amplitud está siempre alrededor de 200 Hz más o menos. Eso depende un poquito del ancho del automóvil. Entonces, ¿qué pasa si el sistema OEM pone un filtro All Pass Filter en un canal justo a 200 Hz para invertirle la fase a esa frecuencia? El rectángulo amarillo que ves ahí representa la presencia de un filtro All Pass, de la misma forma en que lo veríamos en la interfaz de usuario del procesador virtuoso de Audison, en la ventana de eliminación de fase. Ahora, en esa frecuencia que llegaba desfasada a la posición de asiento, ahora está en fase. Ya no hay más cancelación a 200 Hz. Una aplicación OEM de este proceso se encuentra en la Toyota Tacoma, por ejemplo, donde el medio bajo tiene aplicado un All Pass Filter en 200 Hz para que se escuche al centro del tablero desde cualquier asiento. Y estoy seguro que quienes nos escuchan ahorita van a empezar a encontrar más vehículos con All Pass Filter, ahora que explicamos cómo funciona. Pero vamos a dar más detalles de cómo hacerlo en el episodio número 2. Ok, pero ¿qué hay de las otras frecuencias entonces? Pues las otras frecuencias, bien gracias, dicen en mi tierra. El sistema OEM debería aplicarle All Pass Filter también a las otras frecuencias del filtro Peine. Sin embargo, es justo decir que incluso la ecualización de fase a dos asientos más compleja no tiene la misma precisión que un ajuste estéreo a un asiento con retardo de tiempo.
Pero una vez que la señal eléctrica del sistema OEM manipula la fase, entonces ya no hay un valor adecuado de retardo de tiempo que pueda alinear a los dos altavoces. Entonces, eso parece otro gran obstáculo. ¿Estás diciendo que la radio OEM aplica All Pass Filter a algunas frecuencias Tal cual. y que solo esas frecuencias se escucharán al centro del auto? Así es. Un ulterior escenario que no le gustaría enfrentar a ningún instalador. Pero, otra vez, se me ocurre una solución. El virtuoso de Audison tiene dephase automático. Puede corregir el All Pass Filter en la entrada para permitirnos usar el delay a la salida y hacer un buen escenario a un solo asiento, pero para todas las frecuencias. En un episodio futuro, tú y yo mostraremos a los espectadores cómo hacerlo, ¿verdad? Así es. Ya lo explicaremos con detalle más adelante. Pero digamos por ahora que este problema número 8 se soluciona y de forma automática con el uso del virtuoso. Aunque también el virtuoso puede dejar la señal sin corregir utilizando el modo que te mencionaba, modo de paso. ¿Por qué utilizarías el modo de paso si puedes corregir la fase? Bueno, el modo de paso permite conservar el procesamiento OEM a dos asientos. Okay. Y si bien no es tan bueno como un ajuste a un solo asiento con corrección de tiempo, pues a algunos clientes les gusta. Y todavía podemos usar a la salida del virtuoso mejores amplificadores, incluso aquellos con entrada digital, mejores altavoces que los de fábrica, y usar el ecualizador del virtuoso para obtener un sonido mucho mejor. Eso es mucho procesamiento. ¿No hay forma de eliminarlo todo? Sí, a veces lo hay. Y Audison tiene por ahí un dispositivo capaz de solucionar este problema número 9. 9 ya. Exceso de procesamiento. Algunas veces en el sistema OEM hay una señal de pre-análoga que no trae proceso, o alguna forma de desactivar algunos procesos con una herramienta de programación. Pero también existen interfaces específicas para vehículos que eliminan todo el procesamiento OEM y retienen los controles del volante. Quizás como nuestro BitDemi. Apareció una solución. Ya está. El BitDMI de Audison se conecta a la fibra óptica del automóvil antes del amplificador de fábrica y proporciona una señal de audio digital SPDIF estéreo sin proceso. Y la primera generación de BitDMI funciona con muchos vehículos europeos, con redes MOST 25. Decimos con carro hasta el año 2017-18. La próxima generación de BitDMI emitirá las nuevas redes MOST 150, que está instalada en la actual y es mucho más complicada y llena de datos que procesar. Estamos trabajando en una nueva interfaz en cooperación con la empresa iDataLink. Sí, he usado los BitDMI en BMW, por ejemplo, y la calidad de sonido es excelente. Estoy esperando probar la versión MOST 150. Y seguro, Alex, como sabes, vienen cosas buenas para lo que esperan y tú serás uno de los primeros en probarlo. Es una promesa. Por el momento, ¿qué me puedes decir sobre iDataLink Maestro y Audison? Fíjate, iDataLink tiene una interfaz que se llama Maestro AR, que elimina todo el procesamiento de muchos sistemas de audio, en por ejemplo Chrysler, Ford, Chevrolet, Toyota, Volkswagen y muchos otros más. Estos sistemas que ya no usan MOST 25. Audison es plug and play con Maestro AR en los amplificadores prima en el procesador Bit9. Sí, la interfaz Maestro AR de iDataLink usa el procesador de Audison como preamplificador y los comandos de volumen y fader se pueden controlar en el bit desde la unidad principal. Y esto es genial. Estoy de acuerdo, completamente. Ahora, ¿te surgen otros problemas en la integración de OEM que puedas mencionar? Bueno, lamentablemente no podemos conectarnos simplemente a los cables y esperar que todo funcione. Un obstáculo
que ya voy por el número 10, Uf, que ha sido detectado por muchos instaladores, son los coches que silencian la salida después de que se desconectan los altavoces de fábrica. Preguntas sobre este problema son comunes y marcas Fiat, Chrysler, Volkswagen y cada vez más. más. Además, en algunos automóviles nuevos, desconectar un altavoz puede activar un código de diagnóstico o incluso una llamada del proveedor de servicios telemáticos. ¿En serio? ¿Y por qué harían eso? Porque el servicio de telemática utiliza las bocinas para asistir al conductor en caso de emergencia. O sea, es una comunicación con el coche en caso de accidente para preguntar si se necesita ayuda. Si el sistema de sonido no funciona y no hay audio de llamada de manos libres, podría quedarse atrapado en el auto sin escuchar al operador que le habla. Y para evitar estos problemas, la radio de fábrica tiene que ver una carga que simule al altavoz original. Ok, ok. Eso significa que es muy importante trabajar correctamente todo el tiempo. Pero creo que tengo la solución para ese obstáculo también. Y eso suena como nuestra tecnología Universal Speaker Simulator o USS. Correcto. Nuevamente una solución. El obstáculo número 10 deja de ser un problema con el uso del USS, porque emula los altavoces faltantes para que el sistema de fábrica no acuse una falla ni se dé cuenta que estamos cambiando nada. Estoy realmente sorprendido con el desarrollo de Audison y que ha hecho con este simulador de impedancia. Tanto así que recomiendo a todo instalador tenerlo en stock para resolver este problema de manera adecuada en los casos que cada vez son más frecuentes. Sí, el simulador de impedancia ya viene integrado en muchos productos de Audison, como por ejemplo el APF 8.9 bit, el bit 9, el bit 1 HD virtuoso, en toda la línea de amplificadores SR. Tenemos también los convertidores de línea alta-baja SLI 2.2 y 4.2 de la marca Connection que ya lo tienen a bordo. Por último, pero no menos importante, el adaptador de carga independiente USS 4 para aquellos productos e instalaciones fuera de esta lista. Ah, antes que se me olvide, el Bit 10 ya lo tiene incluido a partir de ese año. Creemos que hemos abordado este problema de manera más completa de cualquier otra empresa, por lo que los especialistas de radio que trabajen con nuestro producto pueden avanzar y no preocuparse por ello. Da mucha seguridad ver que un fabricante se toma en serio buscar soluciones para estos obstáculos. Y siguiendo con los obstáculos, otro problema que voy a enumerar como 11 es el ANC, ANC. la cancelación de ruido avanzada, los micrófonos del techo. Oh, madre mía, esos. Sí, los micrófonos ANC son otro de los problemas más comunes en la integración OEM actualmente. Este sistema produce sonidos inesperados. Y agregar un subwoofer definitivamente califica como un sonido inesperado, tal vez. Sí, el sistema ANC agrega más graves a la señal para intentar cancelar el subwoofer utilizando el propio subwoofer agregado. Esto es un ciclo de la alimentación positiva. Cuanto más fuerte se vuelve, más señal se le agrega. Eso suena como un terrible problema. ¿Cuál es la solución? Mira, la solución a este problema número 11 la tiene Audison en Oh, aquellos vehículos que son compatibles con el BitMI. O la tiene iDatalink, utilizando la interfaz Maestro AR. Aquí en México, uno de los más vendidos es para la RAM. Pero cuando este producto no está disponible, se necesita desconectar los micrófonos o desconectar directamente el cerebro que controla el sistema ANC. okay. Y esta es una de las razones por las que recomiendo que los especialistas deben suscribirse a algún servicio proveedor de diagramas automotrices, como por ejemplo AllData o alguno similar. Ahí van a encontrar los diagramas del cableado y el color de los colores de los cables del micrófono o directamente la ubicación del cerebro de la ANC.
Ok, muy bien. Y parece que hay muchas cosas a tener en cuenta. Sí, y nos vamos a adentrar en todos estos procesos en los próximos episodios. Ahora, para ser prácticos, ¿cuáles son algunas de las herramientas que recomiendas que tengan a mano los especialistas en estereos de automóviles? Bueno, te voy a mostrar. Como básico, deberían de tener un multímetro y que funcione, ¿verdad? Claro. Es importante también que tengan un medidor de polaridad. Deben checar la polaridad de los altavoces antes y después de terminar la instalación. Hoy en día también es fundamental disponer de un osciloscopio. Fíjate lo que tengo acá. Oye, en la versión compacta, ¿eh? El manual. Los especialistas utilizan el multímetro que te mostré recién para medir el voltaje de corriente continua y las resistencias de corriente continua. Pero con un osciloscopio, lo que pueden hacer es medir el voltaje de corriente alterna y ver cuando se comienza a recortar la señal. Por eso es que son realmente útiles para el trabajo de audio. Necesitan tener un RTA que pueda medir señales acústicas y también señales eléctricas. Un RTA es un instrumento que permite medir ahora la corriente alterna de múltiples frecuencias al mismo tiempo y mostrarlas en un gráfico. Cuando usamos un RTA con un micrófono, lo que hacemos es medir las señales acústicas que se encuentran en el aire. Ahora, cuando usamos un RTA con sondas de prueba, lo que vamos a hacer es medir la salida de la unidad principal. Podemos medir los cables con el voltaje de corriente alterna eléctrico de muchas frecuencias al mismo tiempo. Y entonces vamos a descubrir si, por ejemplo, tenían las ecualizaciones ocultas o ecualizaciones dinámicas y todo lo que habíamos mencionado. También es esencial que tengan una selección de tonos de prueba. Pues, Antes, nosotros utilizábamos muchos tonos de prueba grabados en un CD, pero ahora van a necesitar tener memorias USB e incluso muchas aplicaciones para teléfono celular donde tengan tonos de prueba. todas esas cosas están integradas en el BitTune de Audison. ¿Lo sabías? Seguro que lo sé, Ese. presúmelo. Para fomentar el uso de este fantástico dispositivo, Audison ha abierto las funciones de medición a todos los propietarios de BitTune sin la necesidad de comprar una licencia por más tiempo. Así es. Audison también ofrece soluciones en equipo de medición y ha estado fomentando el uso de esas herramientas y las puso todas disponibles en el BitTune desde hace años. Entonces, ¿estás diciendo que un especialista moderno de audio para automóviles debería estar en negocio de Audison? Bueno, en mi opinión, Audison soluciona problemas, asegura calidad de sonido y te ayuda en el ajuste del sistema. La respuesta aquí es bastante obvia. Bueno, yo soy de parte, pero me alegras que tú estés de acuerdo conmigo. En este punto hemos estado capacitando sobre cómo hacer cosas durante muchos años y ofrecemos la más amplia selección de productos para ayudar a los especialistas a tener éxito. Nos comprometimos a utilizar procesadores de integración y ajuste OEM durante más tiempo que nadie. Felicidades. La verdad, para que yo no siga hablando de más problemas, porque me van a terminar odiando en este webinar, ¿por qué no hablas tú un poquito de altavoces? Bien, bien. Bueno, no te preocupes. Tú has puesto muchos problemas, pero les hemos dado también soluciones a nuestra audiencia. O sea que, bueno, ya, claro que le toca ahora. Es hora de hablar de altavoces. Audison tiene una serie de excelentes bocinas, divididas en 3 líneas. Aquí ves la Thesis, la línea de gama alta. La línea Premium Voce, como en nuestra tradición en versiones de 2 y 3 vías. Y la línea Prima denominada el integrador OEM, con 18 modelos disponibles. Entre bocinas y componentes,
Y aquí no estamos contando los subwoofers. Fíjate que los especialistas me preguntan por qué yo siempre digo que las bocinas primas son una línea de integración OEM. Y la respuesta la acabas de dar tú. Variedad de modelos, son 18 modelos disponibles. Variedad de dimensiones, hay en todas las medidas. Y rendimiento óptimo en los alojamientos de fábrica. Y si me permites, aprovechando que acabas de mencionar las bocinas prima, te robo la palabra para mostrarte por qué los diferentes tamaños son solución para integración específicamente en vehículos que utilizan los All Pass Filter. Estos autos suelen utilizar dos altavoces, uno de banda ancha o de rango más extendido, que reproduce a la vez medios y agudos, y otro en la puerta que reproduce solo los graves. El punto de cruce entre ambas bocinas que trae el amplificador de fábrica es muy bajo como para reemplazarlos directamente por un parlante de 6 pulgadas y un tweeter convencional, porque el tweeter no trabaja con cortes de frecuencias muy bajos y se quemaría. Tampoco funciona sumar las dos vías de fábrica con un procesador convencional, cuando la señal OEM trae manipulada la fase, porque el resultado de la suma es un desastre. Y déjame aclararte qué pasaría con un ejemplo. Aquí hay una salida high pass en un sistema de este tipo. Puedes ver que en la respuesta en frecuencia abarca media y también alta frecuencia. Y aquí la salida low pass para la bocina de la puerta. ¿Sí? Estas dos curvas, cuando tú las mides por separado con un RTA para señales eléctricas, parecería que pueden sumarse bien. Pero cuando las sumo, la línea azul muestra lo que obtenemos. Qué mal. Estas cancelaciones aparecen porque ambas vías no están en fase entre sí entre todas las frecuencias. Y vamos a explicar más sobre estos vehículos con detalle en el próximo episodio. Entonces el reemplazo directo por bocinas convencionales no funciona porque cambiamos los tweeter. ¿Correcto? Y sumar las señales con un procesador que no compense el phase EQ de fábrica tampoco funciona porque tendríamos cancelaciones de fase. Efectivamente. Entonces ahora te robo yo la palabra. Se me ocurre que hay algo que podemos hacer con las bocinas prima. Podemos reemplazar el woofer OEM con un woofer prima de 8, woofer prima de 6x9, un woofer 6.5. Aquí estamos usando un woofer de 6x9. Y el altavoz de banda ancha OEM lo reemplazamos sin problema con un prima AP2. Y a ese punto quería yo llegar. Otro problema solucionado con Audison. O sea, gracias a la variedad de tamaños en la serie prima, podemos reemplazar los altavoces sin peligro de quemar y sin necesidad de sumar. Muchos fabricantes de automóviles están utilizando ahora una bocina de banda ancha de 2 pulgadas, pero no se puede hacer un reemplazo si los únicos tamaños de altavoces que ofrece su proveedor son un midwoofer de 165 milímetros y un tweeter de 1 pulgada. Los altavoces prima también están diseñados para una alta eficiencia. Sí, eso es importante cuando se buscan mejores resultados con amplificadores OEM que son de potencia media. Y también los coaxiales prima tienen un diseño que no se encuentra en muchos altavoces. Un tweeter concéntrico dentro de la bobina móvil del woofer. También hay una guía de ondas alrededor del perímetro de la cúpula del tweeter para actuar como deflector. Esto reduce la interferencia entre el tweeter y el woofer, mejora la dispersión y la respuesta fuera del eje. Y también lo ayuda a encajar detrás de algunas rejillas OEM. Y esto no es secundario, ¿eh? Bueno, ¿es suficiente sobre los altavoces por el momento? Sí, pero estoy seguro que hablaremos de ello luego también en los siguientes episodios. En el siguiente y más. Ahora, terminando con la solución de integración OEM. Tú mencionaste antes que los interfaces y los accesorios son importantes. Sí, la integración OEM tiene muchas variables. A veces necesitamos un control de volumen maestro, otras
un módulo de carga para los altavoces. Otras, un convertidor de línea de alto voltaje. Y muchas veces una interfaz externa para sacar el audio de una red digital y hacerlo utilizable para nosotros. Y Audison tiene algunos accesorios de este tipo realmente valiosos. Ya hemos hablado sobre el BitDMI, nuestra interfaz más importante, y la tecnología USS, y cómo puede resolver problemas comunes durante la instalación Car Audio. Pero volviendo a nuestro DRCMP, además de permitirnos de superar los efectos de la ecualización dinámica en el sonido, también es una pieza de diseño. En la siguiente diapositiva puede verlo bien que encaja en el tablero gracias a los LEDs RGB, que pueden ajustarse para que coincida con el color de iluminación de los instrumentos. Mientras el DRCAB es un controlador de bajo costo, que usa botones para subir y bajar el volumen. Y de nuevo, instalado en su entorno de uso. Hablando del C2O, un dispositivo innovador que permite conectar su reproductor de audio digital coaxial o analógico de alta resolución a la entrada Toslink de un procesador bit. Da mayor flexibilidad a la conectividad de su sistema, dándote la posibilidad de aprovechar la calidad y el contenido de tus dispositivos móviles y de alta resolución. El convertidor de frecuencia de muestreo SFC puede transformar diferentes señales ópticas o coaxiales en 44.1K, en caso que el procesador bit no sea compatible con la resolución nativa. Fácil de instalar y conectar, como puede ver en el siguiente diagrama. Son convertidores de salida de la línea ultra de alta fidelidad, los SLI 2.2 y 4.2. Simuladores de impedancia integrado y pueden manejar señales hasta 35 voltios. Esos son posiblemente los mejores convertidores de salida de línea pasiva que he visto. Me alegro que te gusten. Ahora, cuando tienes más canales de lo que soporta el procesador de la entrada, el mezclador pasivo estéreo SPM4 puede sumar 4 canales en 2, por lo que no tienes que cambiar a un procesador bit más grande. Aquí un ejemplo diagrama de conexión. Entonces, en conclusión, Audison ayuda a los especialistas a obtener excelentes resultados al deshacer el procesamiento OEM y luego proporcionas las herramientas para obtener un excelente sonido en los automóviles. Parte de la magia aquí de los procesadores bit es que tienen herramientas para deshacer el procesamiento OEM y otras para mejorar el sonido de nuestros sistemas de sonido aftermarket. Casi hemos terminado, queridos invitados. Esperamos que hayan disfrutado este primer episodio. Hemos cubierto mucha información y sabemos que muchos de ustedes deben tener preguntas. Hágalo aquí, en vivo, activando la función de preguntas y respuestas como se muestra en la imagen siguiente. Vamos a ver. Y no seáis tímidos, ¿eh? Aquí, Diego Baez nos pregunta si piensan en un futuro cercano fabricar procesadores o amplificadores con procesador que tenga 8 canales de entrada. Diego, tenemos el Bitone HD virtuoso que tienen 12, ¿verdad, Alex? Sí, ya tenemos uno, más de 8. Jimmy, los bits vienen con un CD para hacer el análisis del sistema y de EQ, que se puede usar en los casos cuando las unidades principales no vienen con el lector de CD, pero sí vienen con USB. A esta te la puedo responder yo, Johnny. En nuestro sitio web ya están todos los tonos en formato que se pueden cargar en cualquier soporte USB. Déjame aclararles algo. Sí. Muchas personas diario me preguntan justamente eso, si les puedo compartir los archivos de ajuste en MP3. Sí, no hay problema, yo se los puedo compartir, pero acostúmbrense a utilizar la web de Audison. Es un libro abierto esa página web. Hay tanta información, no solo los archivos en MP3 para la USB, hay tanta información en esa web que la verdad
pueden estudiarla y van a aprender muchísimo. Ok. Y luego hay Fabián Cajas que pregunta, buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento y una felicitación por la charla. Gracias. De nada, nuestro placer. Una consulta Gracias. de una herramienta diferente del autocontrol y Bitune para medir la señal eléctrica de los sistemas automotrices. Bueno, te la dejo a ti esta, ¿eh? Sí, hay varios estilos de RTA que pueden medir, además de señales acústicas, señales eléctricas. Todas se llaman así, analizador de tiempo real. Yo mostré uno que tenemos aquí, pero hay otras marcas y otras empresas que también fabrican este tipo de instrumentos. Una que veo a veces que me comparten algunos alumnos es una empresa que se llama Phonic. Se escribe Phonic, Phonic. Y es un equipo manual. Tiene su propio display y puede aceptar señales acústicas y señales eléctricas. Y hay varios en otras marcas que ahorita no recuerdo, pero que tienen ese mismo formato. Son manuales, caben en la palma de tu mano, autónomos en el sentido de que no necesitan el uso de una computadora, ¿verdad? Tienen su propio display y son muy buenos. Pero todos tienen que tener más o menos ese estilo. Son RTA con capacidad de aceptar en su entrada señales eléctricas también. Muy bien. Byron Ramírez nos dice excelente y gracias Byron. Boris Mera pregunta, ¿cómo sabemos cuando el auto trae upmixing? Boris, fuerte abrazo. Mira, te voy a decir algo. En el siguiente episodio vamos a explicar con detalle cómo descubrir la presencia de los upmixing, pero la respuesta corta va aquí. Normalmente en el menú de la radio vas a encontrar la función y upmixing es el nombre genérico que se le llama, pero las funciones específicas en algunas marcas de automóviles dicen algo así como lo mencioné recién, Logic 7, dicen a veces Dolby o dicen Surround. Y otra cosa que te va a indicar que tiene upmixing, recuerda, todos los sistemas de upmixing utilizan un canal central en el centro del tablero. Ahora, que esté en la bocina de canal central no es necesaria o condición suficiente para que sea mixing, porque a veces tienen bocina de canal central, pero como vamos a explicar en 15 días, puede ser un canal central full range o puede ser un canal central mid range, que son otros tipos de presentaciones diferentes del upmixing, pero que te pueden confundir porque también está presente esa bocina, ¿verdad? Entonces, busca en el menú de la radio. Y la palabra buscar, ¿verdad, Luca? Es una de las palabras claves para el siguiente episodio. Y claro, y bueno, y también no te pierdas el próximo episodio, por supuesto, Boris. Gustavo Beltrani, muy clara la charla, un placer. Saludos desde Argentina. Gustavo, un abrazo. Nos vemos el próximo episodio. Octavio Valdex, excelentes soluciones. Octavio, un abrazo a ti también. César Vázquez, buenas tardes. ¿Qué costo tiene el Bitune en México? Pues el costo del Bitune lo van a buscar con el distribuidor de Audison. Muy bien. No es un equipo que les va a hacer que cierren su negocio, ¿eh? No se crean. Pero imagínate, incluye osciloscopio, medidor de polaridad, RTA, ¿verdad? Hasta tiene un dispositivo bien interesante. Tiene un detector de ruidos. O sea, tiene como una especie de sensor que tú lo puedes pasar por sobre el cableado del carro y detectar en qué parte se está metiendo el ruido en caso de que tengas esas molestas interferencias, ¿verdad? Pues el equipo es fantástico. Uy, híjole, tiene algo, perdón, Sí. tiene algo que yo no lo he visto en ningún otro equipo de medición. Tiene un medidor de distorsión armónica. La famosa THD, en el Bitune aparece una pantalla y entonces te dice cuándo aparece la distorsión armónica y te muestra en porcentaje qué cantidad de distorsión tiene. Es bárbaro, el equipo es bárbaro. ¿Qué más te puedo decir? Y estaba respondiendo a Werner porque dice que tiene algún medidor audiovisual para medir electrónicamente y bueno, pienso que has dicho bastante sobre el Bitune. Y Juan Carlos Merida Llanos
quiero usar un equipo con perfil SQ, Sound Quality. Mi duda es, ¿debo enfocarme a voce o comprime es suficiente? Bueno, SQ, hablando por lo que yo entiendo como SQ, sí debe de ser de boche para arriba, ¿sí? Prima, insisto, es un diseño muy bueno de Audison para reemplazo de bocinas OEM. Pero SQ, como debe de ser, debería ser de boche para arriba. Y César Montes, César de Perú, tengo problemas con el Porsche Macan 2019, en la cual tiene conexión digital. iDatalink tiene una solución. Te recomiendo que busques en la página. Yo he visto que iDatalink tiene muchas marcas. Porsche me parece que no. Pero busca, ¿de qué año dijiste que era? Porque hay 2019, 2019. busca en la página de Audison, porque sí el BDMI queda para algunos Porsche. No recuerdo ahorita si exactamente para el 2019. ¿Hay Data Link? Creo que no. Creo que no está Porsche dentro del catálogo de ellos. Otra recomendación, la página de Maestro Data Link tiene un buscador fantástico. Tú pones marca del auto, año, tipo de equipamiento que trae, porque dentro de los Porsche hay diferentes niveles de sonido. Y entonces ahí te dice todas las interfaces que son compatibles con ese carro y te aparecen diagramas de conexiones. Yo utilizo mucho esa página para aprender, porque realmente muchas veces me llegan preguntas sobre carros que yo todavía no he visto nunca en mi vida porque no me ha tocado. Y entonces investigo otra vez, buscar, investigo en esas páginas, porque hay bastante información y te sorprende. Entonces, en el caso del Porsche, en iDatalink, no lo he visto. Ok. Alberto Robles pregunta otra vez el costo del Bitune. Como he dicho, Alberto Robles, no sé si estás en México. De todas formas, contactar el distribuidor Addison de tu país. José Manuel Núñez, saludos, muy buena información, gracias, ha sido un placer para nosotros también. Carlos Martínez, buenas tardes, gracias por el asesoramiento. Otra vez, un placer haber estado contigo. Juan Carlos Quijano, saludos Luca, ingeniero de campo. Para saber dónde se puede conseguir el Bitune aquí en México y a qué costo, contactar al distribuidor. Pues, me parece que el Stratec distribuidor de Audison va a tener que comprar varios Victune, ¿eh? Yes, posiblemente. Buenas tardes, saludos desde el estado de Oaxaca. ¿Habrá algún curso de procesadores digitales que no sea curso virtual? Me parece que el ingeniero de campo impartió uno hace tiempo, pero no pude asistir. Es correcto, fuerte abrazo para Oaxaca. Sí, tenemos justamente un entrenamiento, si me permiten pasar el comercial, que se llama Master Training. Pero lamentablemente, ya ves, hace un año que estamos Mm, encerrados, no hemos hecho ese entrenamiento al Master Training y Dios quiera que pronto podamos volver a poder hacer cursos presenciales. eso es todo, esperamos. Hola Luis de Portugal, un abrazo fuerte. Boris Mera, saludos y muchas gracias. Saludos, amigo excelente, presentes y saludos de Colombia. Hola Jaig. Mario Guillermo Garza León, ¿hay algún bit en el cual pueda asignar qué entrada con cuál se mezclan? Sí, claro, sí, claro. En la mayoría de los bits tienen muchas configuraciones de entrada y entonces tú eliges cuáles son las que quieres mezclar. Sí, claro. Jorge Villagómez, muchas gracias a toda la información. Gracias. Alexandre Valverde, todo muy didáctico. Saludos desde Perú. Alegría aquí. Diego Fabián Martínez Sepúlveda, la pregunta que tengo es acerca de la integración de un sistema audio de carro Chevrolet, el cual tiene el sistema CAN Bus y que es la radio encargado de dar la noticia audibles, ejemplo direccionales, luces encendidas, puertas abiertas y más. También notifica cuando se activa la reversa. ¿Cómo hago para no perder estas opciones con algún bit? Ok, los bits no te solucionan ese tipo de cosas. Siempre es necesario utilizar una interfaz externa. Cuando vienen los sistemas así que traen tanta electrónica en la unidad OEM, y para Chevrolet sí hay, como mencionábamos recién en iDatalink, busca en iDatalink exactamente el modelo de tu carro y vas a encontrar la presencia de esas interfaces.
Y mencionamos ahí Datalink porque es una de las que trabaja de manera muy cercana con Audison. Pero hay muchas otras, ¿eh? Hay muchas otras. Miguel Tirado. La pregunta es, ¿prudente eficaz intervenir para reemplazar solo algunos altavoces del sistema completo OEM? Para reemplazar solo algunos altavoces, línea prima, ¿sí? Línea prima. Ahí tienes todos los modelos y todas las medidas. No tiene pierde, ¿eh? Werner Fiban pregunta si tiene alguno para Guatemala. Werner, vamos a proporcionar un correo electrónico más tarde. Puedes utilizar esto para contactar con nosotros. Colombia muy complicado. Buenas tardes, saludos desde Colombia. ¿Es muy complicado su manejo del Bitune? No, ¿verdad, Alex? Bueno, es como Hasta todo. hasta yo lo puedo hacer, ¿no? No, no, no es complicado, pero es como todo. Lleva un Claro, proceso de aprendizaje. O sea, por ejemplo, si tú ya usas un osciloscopio, pues claro, vas a llegar al BigTune y vas a encontrar fácilmente las herramientas para utilizarlo. Si tú ya usas un RTA, llegas al BigTune y encuentras fácilmente las herramientas. Pero, como te decía, una vez que aprendes a hacerlo, pues bueno, ya todo es más fácil. Pero háganlo, es necesario tener todos claro. esos instrumentos, encarar una integración automotriz y muchos otros también casos de instalación de car audio. Sí. Utilizar instrumento es fundamental. Sí, déjame decir que también en YouTube, en la página oficial de Audison, también tenemos bastante tutorial sobre este tema, claro, pero yo aconsejo siempre un training completo sobre esta herramienta. Luego, Rodrigo Esquivel, saludos. Chao, Rodrigo. Martín Torres Colín, gracias. Muestran la principal función del producto de la familia Audio. Saludos de Tex Melucan, Puebla. Alex Maldonado, muchas gracias. Muy bien, nos vemos el próximo episodio. Excelente información para Juan Manuel López Alcacena. Te esperamos a ti también pronto. Muchas gracias. De Miguel Ángel Araiza. ¿Quién es el distribuidor oficial de Audison en México? Pregunta hecha por Ricardo Abiu García y Racheta. Es Bratec, pero tú sabrás más. Sí, la empresa Bratec en Guadalajara. Puedes luego, si quieres, mandarme ahí un mensaje por la página de Facebook para que yo te facilite el teléfono. Muy Me bien. buscas en Facebook como Acústica Automotriz y ahí te paso el teléfono de la empresa. Tenemos a Nivardo Terrón. Ingeniero, muchas gracias y felicidades del conocimiento. La pregunta es si el DCP es para todas las marcas de auto y no solo para la que lo menciona, o deben tener un sonido más premium sino tan sencillo normal. No, el DCP es genérico, es para todas las marcas de autos. Lo que tienen los DCP de Audison es muchas herramientas para integrarse, ¿verdad?, a las radios de fábrica. Entonces, en ese proceso te pueden facilitar mucho el trabajo. No importa si el sonido es básico o si es premium. Obviamente, cuando es premium, pues bueno, la integración ocupa mayor cantidad de herramientas y vas a tener que pensar en los DCP de más alta gama. Pero para cualquier marca de auto se puede utilizar, ¿eh? Johnny Fong, necesitamos un webinar que nos enseñe paso a paso el uso y las virtudes del BTune. Sí, Johnny. Y de todas formas, puedes ya empezar, que tienes un manual muy detallado, el BTune. Y además, como he dicho antes, en nuestro canal de YouTube tenemos ya bastante tutoriales para poder empezar a tener confianza con este instrumento. Erwin Hernández, excelente información. Saludo desde el Perú. Muchas gracias. Excelente explicación, Andrés Orlando Vargas Blanco, de Hermosillo, Sonora. Un saludo. Jai García, adicionando el autocontrol, yo tengo una tarjeta de sonido M-Audio con el software SmartWatch. Sigan a ayudar el ajuste de línea de tiempo de cualquier sistema. Es correcto. El Smart, con una tarjeta de sonido, puedes Ajá. hacer mediciones acústicas. Sí. Uh-huh. No creo que mediciones eléctricas. Ok. Saludos de San Leandro, te saludamos a ti también, Galaxy Tab S2, pero eso sería el dispositivo móvil. John Delgado desde Bogotá, Colombia, muchas gracias por la charla, está muy interesante. Saludo John.
Y Jordi Sánchez Morales, ¿qué tal? Buenas felicitaciones. Me paso un Honda CR-V 2020 que al ponerle un subwoofer me comenzó a dar la falla a los micrófonos. Mi pregunta, ¿existe alguna app donde el diagrama donde viene el módulo de los micros y la cablería? Como aplicación, no he visto, pero sí existen la suscripción, como te mencionaba hace un rato, en estos servicios, empresas que se dedican a darte los servicios de los diagramas. Busca All Data. Es una suscripción que pagas. No sé si funciona como una app como tal, pero sí en una computadora, en una PC, ahí tienes acceso a todos esos diagramas. Y Honda es uno de los que más frecuentemente utilizan los micrófonos del techo. Y eso. Y hay José Alberto Sánchez dice, excelente, gracias. Me imaginé que lo vimos en la parte 1 y no imaginaba lo que se puede hacer con sus productos. Saludo desde Querétaro. Muchas gracias y placer. Excelente información, muy bueno soporte. Gracias a Luca Lesardo, Filiberto Serrano. Anderson Chamorro dice, ¿el USS 4 se puede utilizar con el DRC? Bueno, el USS 4 gestiona, ¿no, Alex? Evita, decimos, la apagar de la fuente en cuando haya fuente de este tipo. El DRC no tiene ningún conflicto con ello. Ningún conflicto, son dos equipos que pueden funcionar perfectamente. El DRC es un control volumen de maestro, y el USS 4 es un simulador de impedancia. Sí, no hay ningún problema, sí, los dos se pueden usar. Oscar Méndez, muy entendibles, nos veremos el próximo capítulo, eso espero yo. Saludos desde Ecuador y saludos desde Italia. Luis Cruz Alta, excelente programa. En USA, ¿dónde consigo el BTune? Saludos. Aquí también, Luis, tienes que contactar el distribuidor Audison de Estados Unidos, que se llama AMD. De todas formas, si te conectas al sitio audison.eu, puedes encontrar la parte donde te direccionas con todos los contactos al distribuidor de cada país. Moisés Valdés, buenas tardes, excelente charla, saludos desde Perú, bienvenido, te esperamos en el próximo episodio. Víctor Oviedo también, buenas tardes, excelente charla, qué buenos son los equipos de medición SMD. ¿Sabes algo sobre los SMD? Sí, son instrumentos de medición que también que te ayudan a detectar el clipping de la señal, el recorte, y hay otro que te ayuda a detectar el punto exacto en el corte de frecuencia para ajustar los crossovers. Sí, sí, cualquier Jorge duda Villagómez, Jorge Villagómez pregunta, ¿cómo puedo tener acceso a los diagramas de cableado? Bueno, hemos sugerido All Data ya, ¿ok? Buenas tardes, gracias por aportar su conocimiento. Jesús Ariel González, saludo Jesús. No es pregunta, Giovanni Rojas, un contenido muy completo. Saludos desde Sound Innovations, California. Qué gusto, chao. Chao. Andrés Palacios, hola, muy buenas soluciones. Saludos desde Colombia. Estaremos pendientes de los siguientes episodios. Eso esperamos nosotros, ¿eh? Muy buenos, saludos desde Argentina, Dani de la Pena. Dani, fuerte abrazo. Javier Oliva, saludos, muchas gracias por el seminario muy interesante. Rodrigo Esquivel también. Rodrigo, Gracias también fuerte abrazo. a nuestro amigo. Formación Tomás Flores, buenas tardes, felicidades. Saludos desde Venezuela. Un abrazo, Sono. Ricardo Watanabe, felicidades. ¿Algún pack Audison para la nueva Toyota Hilux 2021? Saludos de Paraguay. ¿Qué dices aquí? Pues los packs de Audison tenemos para Tacoma, ¿sí? Pero vamos a explicar en el episodio 3 que de todos modos, aunque Audison no te venda un pack como tal exclusivo para ese vehículo, tú puedes crear tu propio kit. Seguro. Con las herramientas de Audison. Eso va en el episodio 3. Ok. Z Blade, Jesús Castillo, felicidades. Acabo de aprender muchísimo. Marcus Núñez, de México, saludos. Está disponible es gusto enorme. Ya está disponible el SLI 2.2 en México. Bueno, esto también preguntarlo al distribuidor. ¿Estarán estos vídeos en alguna página para ver? Buena pregunta, Alex. Alex Maldonado pregunta si estarán disponibles estos vídeos en alguna página para volver a verlos. Sí, publicamos los vídeos cada primer miércoles, o sea, entre los dos episodios vamos a publicar el vídeo.
de todas formas, después de una semana. En una semana va a estar publicado en nuestra página web y también con los enlaces a YouTube. Saludos desde Colombia, Edgar Gómez. ¿Qué tan recomendable es colocar un procesador de audio para un equipo de OpenShow donde se maneja una cantidad considerable de parlantes medios, tweets y bajos? Gracias mucho por la respuesta. Bueno, Edgar, te puedo decir que uno de los mayores expertos de utilizo con DSP en Colombia es Jorge Mario y pienso que sea una star del OpenShow. Pues sí, la respuesta es sí, que puedes utilizar con excelentes resultados. Oscar Quintero pregunta, hola, ¿qué componentes se ocupan para tener una buena claridad? Bueno, si me lo preguntas a mí, te digo, cómprate los tesis y ya verás qué bien, ¿no? Pero Alejandro, no sé si tú puedes darle una respuesta más diplomática. No, si tu pregunta es en cuestión de componentes, pues sí, cómprate unos tesis, pero ten en cuenta que el tesis funciona con un amplificador tesis y funciona con un procesador virtuoso. Entonces, tienes que hacer una cadena que todo Sí. tenga el mismo nivel, ¿verdad? Y bueno, sí, esto es un buen punto. O sea, la tarea de cada sistema es que tener un buen balanceado, ¿no? Como muchas cosas en la vida también, ¿no? Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque si no, sean unos desfases, luego la cadena no va a respetar la calidad de cada otra pieza. ¿Quieres que te diga una frase matadora? Y dime, va. Un sistema de sonido Ajá. nunca va a sonar mejor que el peor de sus componentes. Entonces, si no balanceas las cosas, entonces la calidad final de tu sistema El nivel es de peor. Muy bien. es David correcto. Pinzón, excelente información. Saludos desde Bucaramanga, Colombia. Excelente información por Víctor Santos. Saludos de Cuyamabalpa, Ciudad de México. Juan Carlos Castellanos, muy buena información. Gracias y saludos de Puebla. Chao. Juan Carlos Quijano, Inge, gracias de nuevo. Nos vemos el próximo capítulo. Excelente información. Saludos desde Veracruz. Diego Fabián Martínez Sepúlveda, para complementar mi pregunta anterior, ¿cómo hago para que esa alerta audible no moleste cuando instale el sonido empezando por beat? Pero ya le hemos dicho que no se puede hacer con esto si no se necesitas una interfaz a monte, ¿verdad? Es correcto. Las señales de alerta son atenuables desde las interfaces externas, no todavía con los procesadores bit. Oye, lo sentimos, pero tenemos que parar eso y ahora en pantalla vais a ver un correo electrónico en la próxima diapositiva donde podáis ponerse en contacto con nosotros en los próximos días. Pueden hacer sus preguntas por email utilizando la dirección de correo aquí como ves en la pantalla. Antes de saludaros, déjenme compartir los contenidos del siguiente episodio. Mejoras al sistemas OEM. Vamos a hablar de integración. O sea, podemos hacerla más fácil. Un plan exitoso. ¿Qué hace feliz el cliente? Y esto es una cuestión que vamos a analizar muy profundamente. Escuchando cómo funciona el sistema OEM. Y esto va a ser muy interesante. Altavoces Prima, porque facilita la integración, y Audison Virtuoso, cómo simplifica la integración. Ahora, gracias por estar con nosotros hoy y gracias, Alex, por tu apoyo. Y nos vemos en 2 semanas, ¿verdad? Claro que sí, Luca. Gracias a toda nuestra audiencia. Muchas y muy buenas preguntas. Nos vemos el 3 de febrero a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau, chau. Bye, bye.